Hola, soy Lilith. En esta ocasión te traigo una nueva historia. Espero que te guste y me regales un like y te invito a que me cuentes tus historias por más increíbles que sean. Este mundo está lleno de seres y situaciones increíbles, que muchas veces no contamos por pena. No te preocupes si tú lo deseas, podrían ser anónimas. Me despido y disfruta la narración. ¿Qué es un exorcismo? Un exorcismo es un ritual que se realiza para expulsar o deshacerse de demonios, y que se ha practicado en diversas culturas y religiones. En el cristianismo, el exorcismo es una práctica que se realiza para expulsar demonios, y es realizada por un exorcista, que suele ser un miembro de la Iglesia cristiana. En la Iglesia católica, el sacerdote debe tener el permiso del obispo para realizar un exorcismo, y se realiza un examen médico y psicológico para descartar enfermedades naturales. En Mesopotamia los sasipo eran proveedores de magia que expulsaban a los demonios que causaban enfermedades y caos. En la antigua Grecia la palabra daimon se refería a espíritus divinos y fuerzas sobrenaturales, y algunos de estos espíritus eran malévolos y debían ser exorcizados. El exorcismo se realiza como una forma de combatir el mal, que puede manifestarse como un demonio, una impureza espiritual o una tentación. El exorcismo de Almansa, un pequeño municipio de Albacete en España de apenas 22.000 personas allá por 1990, y con el curioso honor una batalla en 1707 entre los defensores de los Borbones 1954, y donde 36 años después Rosa trabajaba como sanadora para afirmar que se ganaba unas pesetas mediante la imposición de manos, curación de hierbas que ofrecía a sus pacientes para quitarles cualquier mal. La sociedad española rechaza estas prácticas místicas y Rosa andaría mendigando por las calles una moneda con la que comprar pan, pero la realidad era muy distinta. Este tipo de curanderos eran más famosos en los círculos más ocultos. En Almansa habría más de 350 curanderos y curanderas, no solamente de localidad sino también de los pueblos cercanos. Rosa recibió el apodo de Rosa la curandera o hermana de la luz. Le iba tan bien a Rosa que su esposo Jesús decidió abandonar su trabajo y dedicarse a vigilar la sala de espera que tenían habitada en la parte baja de la vivienda. Además le llevaba la agenda y le cobraba a la gente que llegaba a la consulta. Realmente a casi todos los curanderos a nivel personal les iba bien, y Rosa tenía una hija de 11 años llamada Rosa María. Además Rosa, la madre, creía que había sido tocada por el dedo de Dios y que tenía poderes, además de dinero, familia y una clientela fiel. Todo parecía ser perfecto en la vida de Rosa, pero como se suele decir, la felicidad era efímera. Se empezó a decir que los sanadores, los que trabajaban en parejas, eran los más poderosos, y más si eran hermanos. Rosa decidió entonces engatusar a su hermana menor Ana para que formase con ella un curioso tándem de la mentira. La acompañaba en sesiones de sanación, no hacía nada pero le daba mucho prestigio. Se juntaba con su hermana para hacer estas sesiones. Decidió unir al equipo a dos nuevas integrantes, María Ángeles Rodríguez Espinilla y su hermana María Mercedes. Estas mujeres eran seguidoras, tanta fascinación por ella como para olvidarse de sus maridos y sus hijos pequeños. Martín, el marido de María Ángeles, se quejaba amargamente de que aquella especie de sacerdotisa la tenía absorbida. Había terminado por convencerla de que su marido era un demonio y no hablaban, ya no sostenían relaciones. En este punto Rosa sostenía relaciones con María Ángeles. Pretendía que su hermana Ana hiciera lo mismo con María Mercedes. El sábado 15 de septiembre salieron las 4 a cenar. Cuando regresaron a su casa, una vez que cerraron la puerta de la vivienda, comenzaron un viaje con un festín satánico que acabaría con la pequeña Rosita bajo tierra. Se dedicaron a tomar sustancias psicotrópicas recogidas por la curandera, que se dedicaba a recolectar en el campo a sus pacientes o dar masajes, y en su caso para entrar en un trance psicótico con la caída del sol. Este curioso cuarteto tomó sustancias que terminaron trastornadas, dando rienda suelta a sus más bajos instintos. Todo ello formado por las palabras de la curandera. Decía que por sus cuerdas vocales hablaba. El mismísimo San Jerónimo pisaba sus cuerdas vocales para hablar al grupo. Aquella noche Rosa intimó con su amante. Además invitó a sus dos acompañantes a que mirara
A la mañana siguiente abandonaron la casa y desaparecieron a recolectar hojas de beleño. Su objetivo era seguir la estimulación y no dejar que sus hermanas pudieran dormir o descansar para generarles un trastorno disociativo. Quisieran acostarse juntas y unirse a la consulta. En último término, tras el paseo, las 4 se reunieron de nuevo en la vivienda donde la santera y su amante llegaron a decir que eran Jesucristo y la Virgen María e iban a casarse. Ana se asustó y se fue por lo que estaba ocurriendo. Las demás integrantes siguieron con sus deseos más perversos, destrozando todos los muebles de la casa, rompieron los espejos, caminaron descalzas sobre los cristales, hicieron sus necesidades en la cama, vomitaron por encima todos los frascos de colonia y jabón encontraron en el cuarto de baño. Además, las sustancias y el afán religioso llevaron a Rosa y a María de los Ángeles a tener alucinaciones. Las enviadas del Señor en la tierra en ese estado afirmaron que tenían el puñal de Dios en sus cuerpos y que tenían que liberar al resto del mundo del mal. Llevadas por ese estado, tomaron a los 2 hijos de María Ángeles y les metieron los dedos en la garganta hasta hacerle lastimarlos. Querían sacarles a el maligno en su interior. Por suerte, estos niños lograron escapar de esta locura gracias que Martín, de 28 años, entró en la casa y sacarlos de allí. Para su desgracia, el hombre no logró hacer que su mujer abandonara esta casa. 3 días después, el 18 de septiembre, en un estado totalmente deplorable, sucedió algo que lo cambió todo. A María de los Ángeles le bajó su regla. Rosa, que apenas había dormido, consideró que su amada había sido dominada por un demonio que trataba de poseerla. El diablo y comenzó a darle patadas en el vientre. En ese instante la madre cambió de objetivo y ordenó a sus 2 acompañantes que sujetaran a su hija pequeña, diciendo que ahora ella tenía el demonio adentro y decidió extraerle a Satán de su interior por la fuerza. Al escuchar el llanto de Rosy, su padre, que había sido expulsado de la habitación, entró nuevamente con la intención de rescatar a su hija y salvar su vida de las infames mujeres. Atacaron ferozmente a Jesús, que nuevamente fue expulsado del dormitorio, saliendo además de la casa en busca de ayudado por las 3 mujeres que se trasladaron con Rosy al dormitorio de la pequeña. Trancar la puerta con una de las camas del dormitorio. Entonces reiniciaron sus plegarias y exorcismos. Como a las 6 de la tarde, Jesús llegó con Ana María, hermana de la sanadora, pero no pudieron entrar en el dormitorio. Se quedaron al lado de la puerta hasta las 9 de la mañana y el espectáculo era demasiado estremecedor para la niña, que aterrada vivía los últimos instantes de su corta existencia. Dicen que su madre la tocó salvajemente por atrás, otros dicen que fue por el órgano reproductor. Arrancarle las entrañas metiéndole la mano entera. Los testigos supuestamente comentaron en el juicio que la niña decía: mamá, acaba pronto. La madre comenzó a gritar gloria a Dios. A los pocos minutos, debido a todo el dolor que sufría, la pequeña se desmayó y a los fluidos hemáticos que salían de su cuerpo. Recuerdan que cada vez que salía un trozo de intestino de su interior, la madre gritaba: otro demonio, hemos sacado otro demonio. Empezó a bailar alrededor del cuerpo ya sin vida. A las 9 de la mañana consiguieron entrar Jesús y su cuñada en la habitación. La escena fue brutal. El padre salió rápidamente a la casa del vecino a llamar a la policía. Ana se quedó en el dormitorio y entonces las 3 mujeres se precipitaron contra ella y le dijeron: tú eres la clave, necesitamos tus ojos para que la niña reviva. La curandera y sus ayudantes propinaron una brutal paliza a la mujer, que por poco pierde los ojos en el ataque, el cual produciría una contusión retiniana en ambos ojos. Cuando las mujeres comenzaron a ser conscientes de la monstruosidad que habían hecho, Rosa y Ángeles intentaron darse a la fuga, pero terminaron siendo detenidas por la policía. Ana en un bar cercano, María de los Ángeles en un vehículo particular que asaltó en la huida, María Mercedes en el mismo lugar. Posteriormente llegó la policía municipal, que no dio crédito a lo que vio. En la casa había un gran número de figuras religiosas de diversos materiales, todas acabaron rotas y desparramadas con manchas hemáticas, restos de vómito y orina. Detenidas, interrogadas y juzgadas, la audiencia de Albacete dictó sentencia. Rosa, Ángeles y Mercedes no eran culpables de haber participado directamente en el fallecimiento de la niña. Fueron diagnosticadas de hecho de sufrir un trastorno mental y no fueron a la cárcel, fueron enviadas a un centro psiquiátrico. La niña no obtuvo la justicia esperada a pesar de la gravedad con la que se produjo. Desgraciadamente, en las zonas rurales se sigue manteniendo el curandismo y tiene una aceptación muy importante. Son personas cultas que tienen una tradición y forma de vida que no cambiará fácilmente. El caso de la pequeña Rosita quedó impune de toda la barbarie y locura que puede tener un ser humano.
En el 208 de la calle Maryland en Connecticut, en el año de 1986 la familia Snedeker, Carmen y Allen con sus 3 hijos, estaban enfrentando la enfermedad de uno de sus hijos y en los ratos que ella podía buscaba una casa cerca del hospital, hasta que encontró una casa muy barata. Esa casa hacía muchos años en 1936. La casa había sido una funeraria hasta los principios de los 80. Carmen, divorciada con 2 niños en 1979 en Connecticut mientras ella trabajaba de camarera en un restaurante, conoció a Allen, también divorciado. Al poco tiempo de conocerse se enamoraron y decidieron casarse para formar una nueva familia. Después de unos años nació su hija Jennifer. Ellos vivían en Nueva York. En 1986 el hijo mayor comenzó a tener una tos molesta. El muchacho de tan solo 14 años sintió un bulto extraño en su mandíbula ante la señal de alarma. Su madre lo llevó enseguida a atención médica. Tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia fue diagnosticado con cáncer linfático. Las quimios tenían altos costos. A pesar de contar con un escaso presupuesto de ir de Nueva York a Connecticut, para ello un día mientras su hijo recibía la quimioterapia en el hospital ella salió en busca de un hogar y encontró una preciosa casa blanca de estilo colonial y ventanas altas. Entró a preguntar por el costo del alquiler de la vivienda y solo encontró unos albañiles que le dieron el número telefónico del dueño. En la noche se comunicó con el dueño. Desde el hotel donde se alojaba junto a su hijo se sorprendió mucho al ver que el precio era lo suficientemente accesible para poder pagar, así que cerró el trato con Darren, el propietario. Curiosamente, una noche antes de mudarse Carmen tuvo un extraño sueño. Había ataúdes alineados, ganchos y cadenas y a un hombre que se movía entre los ataúdes y cortaba los cuerpos con extrañas herramientas. Llegado el 30 de junio de 1986 la familia se mudó a la vivienda. Al entrar al sótano encontraron una serie de habitaciones con puertas batientes. En un cuarto encontraron herramientas parecidas a las de su sueño. En el centro de la habitación encontraron unos contenedores con líquido todavía, calefacción y del techo observaron cómo colgaban algunas cadenas que sostenían una especie de tableros de madera. El sótano tenía otro acceso a través de una rampa que conectaba con el exterior de la casa. La habitación les transmitió un ambiente extraño y pesado, además desagradable, pero lo dejaron pasar días. El hijo no quería instalarse solo en el sótano ya que sentía una vibra muy pesada. Sus padres creyeron que estaba exagerando, pero aún así le permitieron esperar para instalarse junto a su hermano. La limpieza profunda no quitaba por completo el olor y algunas manchas, y ella le aseguró que eran efectos de su medicación y que no debía preocuparse. Poco después se hizo amigo de uno de sus vecinos llamado Cody. Se reunían en el sótano para poder hacer tareas y divertirse. Los fenómenos que había experimentado en esa casa se intensificaron. Comenzó a ver sombras siniestras que pasaban cerca de él por el rabillo del ojo de los muebles. Incluso podría sentir como si los tocaran de nueva cuenta. Trató de hallar una explicación. Los efectos de las medicinas se habían intensificado, lo que le causó gran miedo y confusión. Un nuevo suceso terminó por confirmarle al joven que la medicación no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en su hogar. Días más tarde apareció una nueva visión de un joven de 20 años. La madre comenzó a asustarse, pero lo que terminó de atormentarla fue que mientras estaba haciendo el piso de la cocina, la cubeta que contenía agua se tornó de color rojo idéntico al fluido hemático. El hijo menor regresaba de la casa de sus abuelos y preparaba una comida especial de bienvenida y sacó los cubiertos especiales y los colocó en la mesa. Después se dirigió a responder una llamada telefónica. Unos minutos más tarde la mujer volvió para terminar los últimos detalles, pero se llevó un gran susto cuando vio que todo había desaparecido de la mesa y había vuelto a su sitio. Los chicos fueron instalados en el sótano, acomodados ya ambos hermanos en la habitación del sótano. Una noche pudieron ver en una de las cómodas que tenían frente a sus camas a 3 hombres que los miraban fijamente a la vez que les susurraban algo. Después de unas risas macabras y escalofriantes de los 3 hombres, uno de ellos tomó un objeto que había sobre la cómoda y lo estrelló contra el suelo, rompiéndolo en pedazos. En intensidad los vasos se movían solos y las sillas cambiaban solas. Por las noches veían personas afroamericanas. Así la hermana de Carmen en esos días abruptamente y vio a su primo con una expresión aterradora y una actitud desafiante. No pudo evitar sentir miedo cuando se le acercó.
lentamente y trató de abusarla. El escándalo fue tal que su madre decidió enviarlo a un hospital psiquiátrico a causa de su comportamiento y permaneció internado 45 días con la ausencia del joven. Los fenómenos paranormales tomaron el control de la casa. Miles de moscas aparecían dentro de las habitaciones. Se podían escuchar personas al atravesar los pasillos. No menos extraños e inexplicables, los Warren, cuando acudieron a las habitaciones, vieron a un hombre que tocaba de manera impropia a aquellos cuerpos, es decir, que tenía intimidad con ellos. Era una infestación tremenda del mal y que no era un espíritu humano. Su equipo permanecieron por días en la casa tratando de liberar a la familia de los fenómenos paranormales, pero al no lograr su cometido, solicitaron la ayuda de un sacerdote que durante un día entero se dedicó a tratar de liberar la casa con un exorcismo, logrando su cometido. Después del exorcismo, la familia se marchó de la casa a un sitio más pequeño. Descubrieron que antes de que la familia fuera a vivir allí, el antiguo dueño usó la casa como funeraria por varias décadas. El sótano era la habitación de los ataúdes y los extraños bidones no contenían diésel, sino que se utilizaban para contener la sangre y fluidos de los cuerpos, según la siguiente propietaria de la casa maravillosa. Durante los tratamientos de quimioterapia de su hijo, que se ocultó al final, años más tarde se revelaría que otros habitantes de la casa antes de la familia no habían experimentado ningún fenómeno paranormal, poniendo en duda la veracidad de los hechos. Corría el año de 1949 cuando esto le sucedió a un joven de nombre Ronald Dwe, de quien se inspiraron para filmar la película El Exorcista. Su familia vivió varios acontecimientos muy perturbadores y macabros, todos ellos acontecidos en Maryland, una pequeña ciudad en las cercanías del joven, ya que solo contaba con 14 años de edad. En esos momentos él vivía únicamente con sus padres, pues era hijo único. Sus compañeros escolares y familiares afirmaban que era un chico muy tranquilo y retraído, que siempre mantenía su distancia con el resto, no hablaba con nadie, tampoco era popular y no le gustaba realizar ninguna actividad deportiva, prefiriendo siempre estar en algún salón. Pasar gran parte de su tiempo libre en la biblioteca. Cuando salía de clases pasaba a la casa de su tía Harriet, se sentía bien con ella, pero más tarde descubriría que ella constantemente realizaba sesiones paranormales, ya que era muy fanática al espiritismo y el ocultismo. Un día la vio haciendo estas prácticas. Un día al llegar de la escuela descubrió una tabla para hablar con los muertos. Él empezó a frecuentar más a su tía, empezó a hacerle muchas preguntas sobre lo espiritual, cómo debía usarla, dándole un par de instrucciones. Pasaron los días sin ocurrir nada extraño. Roland solía jugar todo el tiempo con la tabla hasta que a principios de 1949, la tía perdió la vida. Poco después de su partida, la familia y amigos cercanos a ella empezaron a notar ligeros cambios en el hogar. La temperatura iba en descenso y los muebles comenzaban a cambiar de lugar, apareciendo en ubicaciones distintas a las normales. La familia, aterrada, miraba como algunos objetos pequeños se evitaban por toda la casa o eran lanzados con gran fuerza. También al llegar la noche escuchaban ruidos extraños en el ático. Todo esto ocasionó que la familia estuviera muy estresada, confundida y nerviosa parte del tiempo. Algunos afirmaban que se trataba de Harriet, ya que ella practicaba actos oscuros, que les estaba jugando bromas, y otros afirmaban que todo lo que estaba pasando se debía a que el pequeño Ronald, en su desesperación, trataba de comunicarse con su tía Harriet, pero lo que hizo fue abrir las puertas del infierno. La temperatura bajaba muy drásticamente y al pasar de los días escuchaban golpes muy fuertes y pisadas en toda la casa y a cualquier hora. Uno de los sucesos más extraños fue cuando un cuadro de Jesucristo comenzó a moverse solo al mismo tiempo que chocaba contra la pared hasta terminar destrozado. Al llegar la noche, cuando la familia se fue a descansar, la cama de Roland se movía azotándose en el suelo. Muchos testigos contaban que estos seres acompañaban al adolescente al colegio debido a que cuando él estaba en clase el ambiente se tornaba muy pesado. Las bancas se movían solas y constantemente cuando todos estaban en silencio realizando alguna actividad se escuchaban piedras caer.
Los alumnos y maestros empezaron a temerle a Roland cuando iba al sanitario. Las llaves del agua se abrían solas, las puertas de algunos salones del instituto se cerraban o abrían solas. El director se puso en contacto con la familia para explicarles lo que estaba pasando con su hijo y pedirles que tomaran medidas, y llevaron a Ronald una evaluación al hospital. Debía estar en observación un par de días, pero poco después lo dieron de alta, ya que no tenía ninguna enfermedad grave ni algún problema mental. No obstante, la familia sentía que algo no marchaba del todo bien. Lo llevaron con un par de psicólogos, sin embargo pasó lo mismo. La evaluación salió completamente normal, sin signos de enfermedad mental. Pensando en qué era lo que le pasaba, decidieron intentar con la fuerza de la fe. Llevándolo a una iglesia, lograron entrar en contacto con un pastor luterano. Una charla con la familia muy fuerte. Indagando más en el hogar, pudo notar más irregularidades en diferentes lugares de la casa. El pastor Luther quedó aterrorizado y le dijo al padre del chico lo llevará a una iglesia católica que estuviera relacionado con la práctica de exorcismos. Días después, Roland empezó a empeorar, mostrando aberración a los objetos religiosos. Tuvo un cambio de voz grave y profunda. Definitivamente no era su voz, y fue tratado por múltiples sacerdotes y fue tratado en múltiples lugares. Primero fue el sacerdote Edward Ox. Intentó sanarlo en el hospital de la universidad. El joven no aguantó el proceso y empezó a orinarse encima. Hacía gruñidos como los que hacía un animal. Llegó al punto de desmayarse. Con el cambio de voz empezó a condenar a los sacerdotes con sus palabras. Roland de un momento a otro tuvo una fuerza sobrenatural y logró quitarse las ataduras de los brazos y pies y se lanzó sobre el sacerdote Edward, dejándolo un poco herido. Debido a ello, el exorcismo se canceló y resultó en un fracaso. La familia cada vez estaba más preocupada, pero no perdían sus esperanzas. Pronto se pusieron en contacto con otro sacerdote que también era un profesor de universidad de nombre Raymond. También era exorcista, que esta vez volvió a amarrar al chico para que no pudiera escapar de nuevo, pero todo esto no fue suficiente para contener la maldad que poseía, a quien mostraba unos cuantos episodios severos de ira y violencia. Este intento ocurrió el lunes, en el día de Pascua de 1949. El chico se encontraba en una habitación apartada del hospital. Durante el ritual, el cuerpo del chico empezó a tener marcas en forma de rostros y palabras. Todo esto era de forma demoníaca. Empezó a hablar una lengua antigua, descubriendo que era latín. Los asistentes presentes invocaban a San Miguel para que expulsara los demonios del cuerpo del adolescente. Entre gritos decían que San Miguel luchara contra él y por el alma condenada de Roland. La lucha contra el demonio fue de muchas horas, tratando de salvar el alma de Ronald. Pasando así unos cuantos minutos, cuando el joven empezó a calmarse y volviendo en sí, les dijo que el mal se había marchado. Los sacerdotes creyeron que todo estaría bien, pero esto no era verdad. Al transcurrir un par de días, su situación empeoró. La familia decidió trasladarlo a la casa de uno de sus parientes, Washington. Este le dio informes a la familia para hacerse cargo del exorcismo, pero debía realizarlo en secreto y anotar todo lo que iba sucediendo en un diario. El 10 de marzo de 1949. Los sacerdotes William y Bishop hablaron con el joven, rezando todos juntos en la habitación. El chico parecía estar más tranquilo. Los sacerdotes tomaron un descanso dirigiéndose a la planta baja del lugar, cuando de pronto enseguida subieron para ver qué estaba pasando, y él les mostró una gran marca en el brazo. Se trataba de una cruz al revés, y enseguida de eso la cama empezó a moverse fuertemente. Esto dio inicio a otro exorcismo a cargo del padre William. Dio inicio el 16 de marzo. Empezó una oración hablando de la pasión, resurrección y ascenso de nuestro Señor. Me digas cuál es tu verdadero nombre, el día y la hora de tu partida. En ese momento el demonio enfureció, marcó el cuerpo de Roland con unos arañazos que cruzaban su garganta, su estómago, espalda y cara. En el pecho se marcó la palabra infierno. Durante la sesión el sacerdote luchaba para que le diera su verdadero nombre, pero este demonio no cedía. Mientras más se enfurecía, marcaba nuevamente el pecho con la palabra despecho. A medida que avanzaba la sesión, el chico se tornaría más agresivo, sus expresiones cada vez eran más tétricas, la voz se volvía grave de una forma muy gutural, gritando a los padres muchas palabras fuertes y obscenas. Mismo tiempo comenzaba a reír de una manera muy frenética. El ambiente era oscuro y diabólico.
diabólico insultaba a los sacerdotes todo el tiempo cuando ellos querían orar o mencionar el nombre de Dios. Todo se silenciaba. Era un momento muy aterrador. El cuerpo sin moverse estaba en trance levitando. Los exorcistas llamaban a esto comillas el roce de Satanás. El 18 de abril nuevamente Ronald fue internado en el hospital para librar la última batalla para tratar de liberarlo. Era la luz o la oscuridad. Los sacerdotes pusieron la estatua de San Miguel a un lado de la cama. El padre William estaba por decir las últimas letanías. Roland por fin se calmó. De él salió una voz muy clara y dijo: Satanás, soy San Miguel, te ordeno a ti y a los otros seres impuros que abandones el cuerpo de este joven, en nombre de Dios. Inmediatamente, ahora pasando varios minutos, se mostraba mucha tranquilidad. Pensaron que ahora sí habían vencido. De repente su cuerpo se sacudió violentamente y lentamente y en un instante sus ojos esclarecieron. Dijo: por fin se han ido. Ya muy tranquilo lo dejaron descansar. Saliendo todos de la capilla del hospital, solo los padres William y Bishop esperaron un rato en las bancas de la capilla mientras Ronald, con la ayuda de sus padres, volvió a su habitación para dormir un rato. Debido a que se encontraba muy cansado cuando despertó, parecía que algo lo había sanado. No recordaba casi nada. Solo unas voces que lo atormentaban. Cuando Roland abandonó el hospital, su habitación fue cerrada para siempre, ya que se sentía algo diabólico que se quedó en ese lugar. Toda esta experiencia fue escrita por el padre Bishop y se dio a conocer hasta el año 1978, de los cuales 9 sacerdotes y 36 testigos firmaron un documento que llevaría el título del caso de Roland y su posesión demoníaca auténtica. Respecto al joven, después de su mala experiencia no quiso saber más de tablas para invocaciones o algún otro medio para hablar con otros seres. Se dedicó a hacer su vida normal y nunca quiso contar a nadie sobre su experiencia. Siendo así que muchos investigadores llegaron a la conclusión de que todo esto se trató de un engaño, encontrando cosas ilógicas en este caso. Otros afirman que Roland era un joven con problemas mentales similares a la esquizofrenia y a sus 50 años relataba a las personas cercanas que él no recordaba nada de su posesión, solo unas voces que lo atormentaban en todo momento. Espero les haya gustado los relatos. Le mando un saludo especial a Noé García por el logo que me hizo. Muchas gracias Noé. Chicos, nos vemos a la próxima.